Hermanos, buenas tardes, bendiciones. Gracias a Dios, aquí estamos nuevamente con el único propósito, hermanos, de aprender de la palabra de nuestro Dios. En estos momentos que seguimos en crisis, hermanos, es bueno que nosotros pensemos en que tenemos un Dios que es amor, bondad, misericordia, ternura. Y este salmo que voy a leerles en este momento, yo quería haberlo dejado para cuando nosotros todos estuviéramos reunidos en esta casa de oración. Pero algo me dijo que no. Algo en mi interior me dijo que hoy tenía que hablar acerca de este salmo, Salmo 126, que dice de la siguiente manera: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Yo pienso que a todos y cada uno de nosotros nos está haciendo falta reunirnos como iglesia, como esa comunidad que vive entre la venida del Señor Jesucristo en carne y la venida del Señor Jesucristo en gloria, porque somos la iglesia de Cristo. Es la comunidad, la iglesia, o como dice el griego, la eclesía, que vive en el todavía un poco de tiempo, del cual hablaba el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan. Aún un poco de tiempo y estaré con vosotros. Es comunidad que vive en la espera de un Mesías que ya vino, pero que vendrá y nos tomará a sí mismo para Él. Esta es la iglesia que espera el Señor. Es la iglesia que vive en esperanza, que somos nosotros, que hoy bien estamos esparcidos, pero es la iglesia que espera ser redimida de la vida en el mundo, de este mundo que ya estamos muchos de nosotros cansados. Espera la renovación de aquel tiempo antiguo, cuando aquellos hombres podían decir: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas hará Jehová con nosotros. Y estamos viendo, hermanos, que a pesar de toda esta epidemia, Dios se ha manifestado. Y se ha manifestado grandemente. Y se manifestará aún más en aquellas últimas cosas cuando Jesucristo venga en gloria. La iglesia ha sido redimida del mundo. ¿Cuánta razón tenía el Señor Jesucristo cuando decía que nosotros no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos? La iglesia que ha sido redimida es porque vive en una historia que sufre de dolores de parto. Tal vez ustedes hayan escuchado a muchos predicadores en estos tiempos, y más si les gusta el enlace, que a mí no me gusta para nada, pero bueno. Y han de haber escuchado que dicen: es que estamos ya en los tiempos apocalípticos. No nos engañen, hermanos. Vayamos ahí a Mateo 24. Cuando aquellos hombres le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será tu venida? ¿Cuándo vendrás, Señor? Y él empezó a dar una lista.
de lo que iba a suceder pocos años después con Jerusalén, pero también les habló de las señales que serían bien reconocibles cuando estuviéramos en los dolores de parto, y les habló cuando sea su venida próxima. Que eso es lo que nosotros estamos esperando, que el Señor redima en plenitud a su iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia que ha sido redimida del mundo, que espera, que sufre en estos momentos con dolores de parto a causa de la maldad humana. Pablo decía que la paga del pecado es muerte, pero también hay que añadir lo que Pablo decía: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta iglesia, hermanos, del día de hoy, que está viviendo en un mundo donde reina el príncipe de la potestad del aire, trayendo a su paso daño y destrucción, porque Satanás solamente viene a destruir. Decía el Señor Jesucristo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y es lo que estamos viendo, hermanos. Es una destrucción a nivel mundial. Y es una destrucción a nivel mundial porque el mundo no quiere voltear los ojos a Jesucristo. Tal vez como iglesia sintamos que vivimos en cautiverio, de modo que el mismo pueblo de Israel estuvo en cautiverio en aquella tierra extraña. Y hay un texto, hermanos, hay un salmo hermoso, que es el Salmo 137, que dice de la siguiente manera. Miren, se los voy a leer porque casi es la contraparte del Salmo 126. Miren, dice de la siguiente manera. Están hablando los judíos, esos judíos que estaban en cautiverio, como lo estamos el día de hoy nosotros en cautiverio, encerrados en nuestros hogares, porque no podemos salir por temor a la epidemia que estamos viviendo, porque no queremos enfermarnos, porque tenemos temor a ser contagiados. Aquellos hombres, aquellos judíos, escribieron lo siguiente: junto a los ríos de Babilonia. Está hablando del pueblo de Judá. Y allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, la ciudad del Rey. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, sino enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos deseando estar en alabanza y adoración en este lugar santo? Porque nos está haciendo falta, porque no podemos cantar con ese gozo, con esa alegría a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros, la iglesia de Cristo, el pueblo redimido de Dios a través de Jesús, vivimos en la tierra extraña del pecado. Aunque sabemos que somos peregrinos y sabemos que nuestro hogar se encuentra en lugares celestiales, según dice Pablo ahí en Efesios, también es cierto que estamos escondidos con Cristo en Dios. Y si estamos escondidos con Cristo en Dios, hermanos, la plaga no nos va a poder tocar. Pero tenemos que ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres previsores, hombres y mujeres que confíen en lo que Dios nos dice.
Como pueblo, hermanos, a veces nos sentamos a las orillas de los ríos imaginarios de nuestra mente, sin deseos de continuar viviendo, como dice el Salmo 137. ¿Cómo nos piden que cantemos? Si no podemos estar a las puertas de Sión, ¿cómo nos piden que cantemos si estamos cautivos en un mundo de pecado? Mientras las personas del mundo que nos oprimen nos piden que les cantemos algunos de los cánticos de Sión, que les mostremos la alegría del Evangelio mientras vivimos, hermanos, en la pena del exilio. ¿Pero qué hacemos? Se nos ha pegado la lengua al paladar. No sabemos cómo explicar esta situación. No encontramos palabras para dar consuelo a los demás, porque el consuelo lo estamos necesitando nosotros. La iglesia aguarda y seguirá aguardando, aguarda ser redimida de un mundo de pecado en el cual se siente extraña y no encuentra su lugar. Pero la iglesia no solo aguarda, también recuerda. Y tiene que recordar. Recuerda que fue llamada por Dios a predicar un mensaje de salvación a un mundo en crisis. No es para que nos sentemos. No es para que solamente estemos quejándonos. La iglesia recuerda que fue llamada a ser sal para preservar al mundo de la destrucción. Vosotros sois la sal del mundo, dice el Señor Jesucristo. La iglesia recuerda que fue llamado a ser luz para alumbrar a un mundo en tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo. Y hoy parece que la flama de la salvación, de la reconciliación, del perdón, se ha apagado. Y sin embargo la iglesia recuerda que fue llamada a ser el heraldo que se levanta sobre un monte alto y anuncia que se ha cumplido el tiempo de castigo y que los pecados del mundo son perdonados, pero solamente a través de Jesucristo. Y quiero decirles por qué, hermanos, la iglesia tiene que recordar todo esto. Porque la iglesia, hermanos, es la heredera del llamamiento de Isaías. ¿Quién irá por vosotros? Y todos y cada uno de nosotros tiene que contestar: heme aquí, Señor, envíame a mí. Que Cristo hace suyo en el libro de Lucas, cuando toma el rollo también en la sinagoga, y dice el Señor Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué no tomamos estas palabras de Isaías? ¿Por qué no le decimos al Señor con valentía: heme aquí, envíame a mí? Yo estoy dispuesto, Señor, a ir. La iglesia, hermanos, lleva en su memoria colectiva la encomienda del Señor Jesús de ir y predicar el Evangelio, según Marcos 16:15. La iglesia, hermanos, lleva en su memoria de ir a ser discípulos. No solamente es el hecho de hablarles de que Cristo nos ama, no solamente de hablarles, de decirles que Cristo murió en la cruz por sus pecados, es hacer discípulos. Es decir, te tienes que convertir en un maestro de la palabra. La iglesia lleva en su memoria, hermanos, el hecho de ser testigos. El Señor Jesús les decía: en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero tú tienes que ser testigo ahí donde estás. Y tienes que ser testigo para tus vecinos, y tienes que ser testigo para tus amistades, y tienes que ser testigo para tu colonia, y tienes que ser testigo para toda la Ciudad de México.
porque para eso nos ha puesto el Señor. La presencia de nuestro Señor Jesucristo corta la pena de nuestros corazones. No tenemos por qué vivir en pena, ni apenados tampoco, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios, es dinamus de Dios, es la dinamita de Dios. La presencia de nuestro Señor Jesucristo debe de cortar toda pena, porque es la sal que quema la herida y cura el dolor. Cristo es el camino que nos lleva a la vida eterna. Recordemos sus palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice yo soy un camino, una verdad y una vida. Yo soy el camino, el único camino. Yo soy la vida, la única vida para llegar al Padre. Tenemos que dirigir nuestros pasos hasta la presencia misma de Dios. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, trayendo sus gavillas, sus manojos de creyentes fieles que se convencieron a través de mi fe. Espero, hermanos, que el Señor resucite a su iglesia después de esta pandemia, que la resucite de la muerte, como Él resucitó después de haber pagado por nuestros pecados. Empero, hermanos, aún así nosotros nos preguntamos: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué será de nosotros como pueblo peregrino? ¿Pasaremos el resto de nuestras vidas entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición? ¿Soportaremos la vida en un mundo oscuro siendo hijos e hijas de luz? No podemos tener esa actitud. Venceremos los embates del pecado que quieren destruir nuestras casas. Esta es una respuesta positiva. Venceremos porque la iglesia es la comunidad de la esperanza, porque si la iglesia aguarda y recuerda es porque el Señor misericordioso ha derramado su amor en nuestros corazones en forma de promesa. Y esta promesa, hermanos, es de que este mismo Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, según dijeron los varones, a los ángeles, aquellos varones galileos, dice: así lo verán venir, pero ahora en poder y gloria, con la plena confianza de que seremos arrebatados. Venceremos, no por fuerza, porque no es con espada, ni con ejércitos, ni con carros de guerra que se ganan las batallas del Señor, sino con el Espíritu de Dios, de fe, de confianza, de seguridad. Venceremos porque más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y el mundo no va a poder con nosotros, aunque sean muchos más. Venceremos porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Venceremos porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros no hemos podido vencer el pecado, nuestra propia maldad, nuestra desunión como iglesia. Y sin embargo el Señor nos dice: venceremos, porque pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de reyes, Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos, y son fieles. Venceremos,
porque la iglesia vive en fe, con la certeza de que el Señor es fiel, con la esperanza de que se cumplan sus promesas. Y quiero terminar haciendo una nueva lectura del Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres porque vendremos a rendirnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestra súplica tiene que ser la siguiente: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, por no ser un pueblo de fe. Perdónanos, Señor, por ser un pueblo rebelde. Perdónanos, Señor, por no saber confiar en ti. Pero sabemos también, Señor, que en ti venceremos. Y prontamente, Señor, tu iglesia se ha de reunir en este lugar para rendirte solamente a ti toda gloria y toda honra. En el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Y el pueblo dice: amén.